Bien, hasta aquí las noticias. Soy Juan José Ríos. Gracias por habernos acompañado este domingo 10 de mayo. Como siempre, nuestro saludo y respeto, admiración y cariño a todas las madres de Guatemala y del mundo. Vamos directo ahora entonces con las entrevistas y el análisis. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Juan José, y efectivamente nos sumamos a tu saludo a todas las madres guatemaltecas y a las madres en el mundo que el día de hoy están celebrando pues un día que conmemora todos los sacrificios y toda la entrega que conlleva ser madre. Así que también a mi madre un saludo en este día, y hoy viernes totalmente en vivo vamos a tener el gusto de poder servir en su mesa información esta noche con Carmina Baliza. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás aquí? Acompañándolos un domingo. Domingo, domingo y domingo en vivo, 10 de mayo además. Así es. Feliz Día de la Madre a todas las madres que nos escuchan en este día. Y hoy, como regalo del Día de la Madre, el presidente ha dado nuevas disposiciones presidenciales, ha dado buenas noticias, pero también ha llamado la atención sobre algunos temas que han generado controversia en la agenda noticiosa, pero también en la agenda política de este país. Y vamos a discutir, Carmina, precisamente sobre dos aristas que el presidente tocó en la conferencia de esta noche. Por un lado, el debate en torno a la información que está circulando en redes sociales y en los medios de comunicación y que han generado controversia y que pueden estar en duda la veracidad de las mismas. Y en la segunda entrevista discutiremos precisamente cómo estas disposiciones impactan en la economía, cuándo hay que abrir la economía, en qué momento podremos empezar a recuperar la nueva normalidad a partir de la COVID-19. Y para ello hemos invitado a dos expertos en el primer tema. Nos acompaña por la vía virtual el doctor Mario Fuentes de Estarac, constitucionalista, además vicepresidente de la Cámara de Periodismo, para discutir precisamente sobre lo que el presidente Alejandro Yamatei anunció hoy, que se mantienen además de las medidas vigentes que ya estaban desde semanas anteriores, pero además hizo el llamado a poder discutir sobre estos rumores y noticias falsas que podrían ser denunciadas para ser atendidas inclusive mediante la ley de orden público, Carmina. Así que muy buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, Cristian. Muy buenas noches, doctor. Agradecemos que haya tomado esta llamada y precisamente para discutir sobre esas referencias que hizo el presidente esta noche, doctor Fuentes de Estarac. Bueno, el presidente ha señalado que hay una serie de rumores y desinformaciones. Él lo señala como noticias falsas. Sin duda, a través de las redes sociales, pues se canaliza una gran cantidad de información que no necesariamente es una información que esté debidamente discernida o manejada de manera profesional, como sí se maneja a través de los medios de comunicación, en donde se ejerce el periodismo de manera profesional. Entonces, pues el presidente no hizo una aclaración en ese sentido de dónde se estaban produciendo este tipo de desinformaciones, ¿verdad? Él sabrá entonces a qué se estará refiriendo, pero digamos, eso es parte precisamente de esta cantidad de información que se vierte en las redes sociales y que es una información pues totalmente sin ningún tipo de control y pues creo que todo el mundo lo sabe, todo el mundo digamos, incluso una gran cantidad de gente es víctima también de una gran cantidad de desinformación. Estamos en la época de la posverdad, ¿verdad? Y consecuentemente pues esa mentira emocional es precisamente parte de la vida democrática de nuestro país. Doctor de Estarac, ¿cuál es esa línea fina que divide una censura a la libertad de expresión versus las personas que están compartiendo este tipo de noticias falsas? Mire, la ley de emisión del pensamiento es muy clara en cuanto a señalar que, por ejemplo, publicaciones clandestinas, ¿verdad? Que, por ejemplo, no tienen ningún tipo de fuente de origen cierto, ¿verdad? Estas informaciones clandestinas, pues están prohibidas por la misma ley de emisión del pensamiento. De suerte, pues, que es pues fundamental
que se acredite, ¿verdad?, en la fuente de donde vienen, y si no, de lo contrario, pues sí, la misma ley de emisión del pensamiento persigue este tipo de publicaciones clandestinas. Ahora, lo que es una publicación, pues digamos, totalmente seria, que tiene una fuente, que tiene un origen, que no es apócrifa, pues obviamente está protegida por la ley de emisión del pensamiento. Pero lo que es clandestino, ¿verdad? Y que prácticamente lo que busca es precisamente desorientar, desinformar, causar daño, pues, y es de carácter clandestino, pues indudablemente está sancionada y prohibida por la ley de emisión. Doctor Fuentes, usted hace referencia a la ley de libre emisión del pensamiento. No obstante, el presidente hizo referencia a la ley de orden público y en el artículo 8, en el inciso 7, hace referencia a las publicaciones, pero en el artículo 35 es muy tajante y refiere que mientras dure cualquiera de los estados de emergencia, los órganos de publicidad están obligados a evitar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico o agraven la situación. Esto genera una antinomia jurídica entre la ley de orden público y la ley de libre emisión del pensamiento, doctor. Lo que sucede, Cristian, es que aquí hay que armonizar precisamente la legislación, porque no podemos optar por una o por la otra. Estamos en una situación de calamidad pública, un estado de emergencia, y consecuentemente, pues, tiene que haber una responsabilidad en la emisión del pensamiento. Esto lo señala la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿verdad? Que no se puede, digamos, diseminar información que pudiera precisamente generar una situación de tensión dentro de este marco del estado de emergencia. Entonces tiene que haber una responsabilidad. Yo siempre insisto, ¿verdad?, que la libertad de emisión del pensamiento va de la mano con la responsabilidad, es decir, con hacerse garante precisamente de la objetividad, imparcialidad de la y de la veracidad de la información que se está virtiendo. Doctor, ¿qué pasa con las personas? Y vuelvo a esta línea fina. Cuando las personas quieren emitir una opinión que se puede confundir con críticas al gobierno, etcétera, etcétera, y que se les pueda acusar de que están, pues, dando noticias falsas. Carmina, está claramente establecido en la Constitución de la República que por, digamos, críticas, cuestionamientos, señalamientos que se hagan a funcionarios y empleados públicos, no hay delito, no hay falta. ¿Verdad? Esto está perfectamente establecido en la Constitución. Ahora, si eso tiene que ver, digamos, con una serie de difusión de informaciones falsas que tendenciosamente buscan precisamente generar una situación de pánico, hay en el mismo Código Penal están establecidos los delitos, por ejemplo, propagación de la misma, digamos, la misma situación de pandemia que se está produciendo. Hay una serie de disposiciones en el mismo Código Penal que están claramente establecidas. Pero, digamos, lo que sí es importante, pues, es que se mantenga, insisto, esa responsabilidad de los comunicadores y los periodistas de, en todo momento, hacerse garantes precisamente de la objetividad, imparcialidad y veracidad de la información que está virtiendo, sobre todo si se está virtiendo en relación a la situación de emergencia que estamos viviendo. Doctor, creo que es importante para la audiencia hacer una diferenciación entre periodistas, comunicadores y usuarios de redes de información alternativa o redes opinión, sociales. Tal vez también. Ahí tal vez cabe esa diferenciación, doctor Fuentes, debido a que cuando el presidente hace referencia a la ley de orden público se dirige específicamente a medios de comunicación, puesto que esta ley en el artículo 35 establece que inclusive se podrá imponer censura si hay reincidencia y no se acatan las limitaciones a no difundir información falsa. Entonces, ¿podría, por favor, doctor, hacer esa distinción entre periodistas profesionales que hacen un trabajo apegado y en la búsqueda de la verdad a aquellos que lo hacen de manera más
cotidiana, que son comunicadores ahora mediante las redes sociales, y aquellos que solo son usuarios y que pueden a veces ingenuamente difundir esta información que no es veraz? Sí, miren, los comunicadores es el género próximo, o sea, es genérico, ¿verdad? Son todos los que precisamente hacen uso de la comunicación, ¿verdad? Y mientras que los periodistas están circunscritos más a precisamente a buscar la información, a buscar las fuentes de información. Hay un trabajo, digamos, más profesional en ese sentido. Y aquí dentro de periodistas, pues obviamente se ubican medios de comunicación, periodistas, columnistas, periodistas en general, reporteros, etcétera. Todo esto está dentro de esta gran gama del ejercicio profesional del periodismo. Entonces, digamos, ahora, ¿quiénes son, digamos, los que pueden ejercer la libertad de expresión? Todos los guatemaltecos. Todos los habitantes del territorio nacional pueden hacer uso de la libertad de expresión de ideas. Eso es totalmente irrestricto. Ahora, indudablemente, si hay esa real malicia, si hay una intencionalidad clara de generar precisamente una disrupciones dentro de este marco de emergencia, pues obviamente esta persona está actuando, ya no está actuando de buena fe, sino que está actuando de mala fe. Entonces, pues ahí tendríamos que recurrir ya a las sanciones que establece la misma ley de emisión del pensamiento, porque nos tendríamos que circunscribir siempre a la ley de emisión del pensamiento en todo momento, incluso para los fines de deducir responsabilidades en contra de los infractores precisamente de la ley de emisión del pensamiento, en este contexto obviamente el estado de emergencia. Doctor Destarac, ¿esta ley es aplicable también a los funcionarios públicos que no están transmitiendo la información verídicamente o en tiempo? Porque hay un cuestionamiento fuerte de ciertos casos que han tenido cierto impacto y que han circulado, por ejemplo, se me viene a la mente el de la agencia esta de seguridad, que se sabía días antes y que la gente no lo publicaba precisamente porque ya tienen este temor y hasta días después oficialmente lo hace el gobierno. ¿Cómo se manejan estas situaciones? Porque el gobierno ha mostrado, a veces cuando uno suma el número de pruebas diarias con el número de infectados y demás, hay doctores que están haciendo estos cuestionamientos. ¿Cómo se maneja esto? Porque en este caso es el Estado que no está informando a la ciudadanía en tiempo real. Sin duda, la transparencia es un tema fundamental para el Estado y la rendición de cuentas. O sea, es importante que se conozca toda la información que se genera en el gobierno, porque no hay, digamos, no hay un secreto que pueda manejarse en este tipo de situaciones, ¿verdad? Sino que debe fluir la información siempre y cuando, ¿verdad?, no se esté precisamente lesionando el derecho a la intimidad, no se esté lesionando el derecho a la víctima, ¿verdad?, que tiene que haber, por supuesto, una reserva. Pero en lo que se refiere propiamente a la información objetiva que debe manejar y veraz que debe conocer la opinión pública, los habitantes en general, la información debe fluir y hacen mal los funcionarios públicos en estar restringiendo precisamente este flujo de información, porque la Constitución claramente en el artículo 35 dice que es libre el acceso a las fuentes de información. Esto no admite ningún tipo de restricción y entonces el no manejar la información o darla nada más a cuentagotas, etcétera, no es precisamente lo que está establecido en la Carta Magna. Doctor, ¿qué posibilidad real hay de poder llegar a deducir pues, responsabilidades a aquellos que difundan información falsa? Teniendo en cuenta que ya en Guatemala hubo un caso de pánico financiero por un tuit, por una persona que utilizando sus redes sociales emite alguna opinión y difunde alguna información que inclusive se llegó a deducir responsabilidades por pánico financiero. ¿Cuál es la posibilidad real de deducir responsabilidades por estos hechos o evitar que el presidente haga amenazas infundadas? Bueno, mire, lo que yo por eso insisto, está la ley de emisión del pensamiento, está la cobertura de todo lo que son los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos
que claramente han establecido, ¿verdad? Que la libertad de emisión del pensamiento es totalmente irrestricta. Consecuentemente, convertir una crítica, convertir un señalamiento, convertir una imputación a un funcionario o un empleado público, al gobierno mismo, digamos, en una persecución penal, está totalmente fuera de contexto y fuera precisamente de todo el ordenamiento jurídico que rige en nuestro país. ¿Verdad? Entonces, pues habría que ver cuáles son esos casos en que se considera, ¿verdad?, que hay precisamente una desinformación o una información totalmente falsa que esté precisamente causando una situación de desestabilización en este estado de emergencia y que esté causando, digamos, graves daños a la sociedad, precisamente por ese manejo irresponsable. Pero, insisto, no se puede confundir una cosa con otra. Las críticas, imputación, señalamientos, cuestionamientos que se hace a funcionarios en el ejercicio de sus cargos está protegido por la Constitución, por la Ley de Emisión del Pensamiento y por todas las convenciones y tratados de derechos internacionales en materia de derechos. Licenciado, doctor de Starac, hay o sea, lo que se conoce como mass media law, la legislación masiva. En otros países se entiende un poco más que en Guatemala de la diferenciación entre un aspecto que es privado de una persona, como en este caso sería la identidad, el nombre, apellido y DPI del paciente, por ejemplo, a que indiquen, por ejemplo, su edad, su rango, más o menos su área geográfica y demás, y es una delimitación. Pero lo mismo sucede con funcionarios públicos, con la diferenciación de que en estos países, si una persona opta por la vida pública, puede estar cuestionado. Sucede mucho con los artistas, por ejemplo, que protegen a los hijos, pero ellos, su vida está abierta al escrutinio porque ellos están lucrando. En este caso son empleados públicos y viven de lo que el pueblo de Guatemala con sus impuestos también les está pagando. Sí, por ejemplo, el tema está claro, por ejemplo, el tema de la declaración jurada patrimonial que presentan los funcionarios públicos, los cuentadantes, ¿verdad? Que están obligados a rendir cuenta ante la Contraloría General de Cuentas, a pesar de que la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos establece que es confidencial esa declaración jurada patrimonial. La Corte de Constitucionalidad señaló que es inconstitucional esa confidencialidad, pero desafortunadamente no, digamos, dejó sin vigencia esa confidencialidad, sino que ordenó que el Congreso de la República hiciera la modificación correspondiente. Pero ahí está un punto precisamente que usted señala, Carmina, que el funcionario público debe estar totalmente abierto a que se le investigue en todas sus finanzas, en todas sus actuaciones anteriores, y que rinda cuentas sobre incluso su patrimonio. Eso es una cuestión fundamental. El que se quiera meter a funcionario o empleado público tiene que estar consciente que el escrutinio es mucho más riguroso que si fuera destinado a una persona particular. La persona particular obviamente goza precisamente de esa privacidad, de ese derecho a la intimidad, pero el funcionario público tiene que estar dispuesto a ese escrutinio. Ahora, doctor, aprovechando su amplio conocimiento y experiencia del sistema de la República Guatemalteca, también hoy el presidente hizo señalamientos a diputados que en el ejercicio de su función podrían estar abusando de las convocatorias. No se ha llegado a las interpelaciones, pero sí a las citaciones. ¿No hay alguna posibilidad en la cual el presidente pueda llegar a limitar esto, teniendo en cuenta que es un derecho constitucional que le asiste a los diputados? Sí, la Constitución claramente establece, ¿verdad?, que los diputados pueden invitar precisamente a los funcionarios de cualquier categoría para que concurran ante el Congreso de la República
precisamente con el ánimo de que estén rindiendo cuentas. Una de las funciones fundamentales del Congreso es la fiscalización de todo lo que es la ejecución del gasto público, de todo lo que son las actuaciones en el sector público en general. Consecuentemente, pues deben asistir. Ahora, también, si digamos se trata de un obstruccionismo y de estar generando también situaciones de impasse, de que los funcionarios no puedan realmente llegar a, o sea, realizar su función porque están siendo citados todos los días, pues no es precisamente digamos, el objetivo de su función estar concurriendo ante el Congreso de la República a todas las citaciones que se le están haciendo. Entonces, pues esto en un momento dado puede generar una situación en que se pudiera, digamos, haber un conflicto en materia de jurisdicción que tendría que dilucidarlo o dirimirlo la Corte de Constitucionalidad, porque así está establecido. La Corte de Constitucionalidad pues podrá dirimir precisamente los conflictos de jurisdicción en materia constitucional. Así que esa sería la situación. Ojalá los señores diputados, ¿verdad?, no estén precisamente haciendo un obstruccionismo que pueda entonces en un momento dado impedir que se ejerza la función pública como corresponde. Doctor Destarac, ¿cómo puede hacer un medio de comunicación o un periodista, por ejemplo, en este caso que se están manejando muchos fondos que no estaban dentro del presupuesto y que ahora se han hecho estas ampliaciones, por ejemplo, las compras en el Ministerio de Salud y demás, que han habido denuncias para proteger, por ejemplo, que aquí no existe la figura del whistleblower? O sea, ¿cómo podemos hacer a esta persona que denuncia y cómo el periodista puede proteger su fuente sin que sea acusado precisamente de que está dando noticias falsas? Mire, el periodista tiene 4 libertades fundamentales que debemos digamos, señalarlas. La primera es la libertad de emisión del pensamiento, la segunda es la libertad de prensa, la tercera es el acceso a las fuentes de información y la cuarta es la confidencialidad de las fuentes de información. Esa confidencialidad está presente en el marco del secreto profesional de los comunicadores y los periodistas y debe ser, en todo caso, mantenido. Ahora, el Ministerio Público es una entidad que no solo está encargada de la persecución penal, sino que tiene la obligación principalísima de velar por el cumplimiento estricto de las leyes, de la Constitución y las leyes. Entonces, el Ministerio Público es una institución fundamental en el Estado constitucional de derecho, porque precisamente es la que debe velar por el estricto cumplimiento de las leyes. Así que, pues, en todo caso, si hay una situación de controversia, el que debe actuar de oficio es el Ministerio Público para que se mantenga, se preserve esa institucionalidad democrática. Doctor, el pasado 3 de mayo usted nos acompañó en este set de a las 8:45 celebrando el Día de la Libertad de Prensa. Y junto con la licenciada Silvia Gereda, al cierre de esta entrevista, ustedes hacían algunas recomendaciones importantes para evitar, por un lado, que se atropelle o que se dañe o se deteriore la libertad de prensa, y por otro lado, evitar caer en este tipo de información falsa, de bulos y de difundir información que no está verificada. ¿Podría, por favor, doctor Fuentes, recordarle a la audiencia y sobre todo trasladar sus recomendaciones para evitar convertirse en difusores de información falsa? Sí, mire, eso es precisamente uno de los grandes deberes de los comunicadores y los periodistas. Tienen que ser precisamente abanderados de la verdad, ¿verdad? La verdad es fundamental. Entonces, la información que se vierte tiene que ser objetiva, imparcial, veraz, pero además tiene que existir un proceso dentro de los distintos medios de comunicación o a lo interno de los mismos periodistas y comunicadores, en donde se discierna precisamente la noticia. No es cuestión nada más de que llegó la noticia, entonces se traslada y bueno, y aquí no. Tiene que
discernirse la información que se está recabando, precisamente por la gran responsabilidad que implica el difundir una información. La gente tiene una, digamos, una total confianza en que los medios de comunicación están siendo objetivos, imparciales y veraces. Y consecuentemente, pues, tiene que haber precisamente de parte de ellos un proceso precisamente de discernimiento de la información y de verificación de esa información. Eso es muy importante y está precisamente dentro de ese contexto de responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión. Pues agradecidos con la oportunidad de habernos acompañado esta noche, el haber tomado esta comunicación. Siempre el agradecimiento al doctor Fuentes de Starac. Y vamos a ir a una breve pausa comercial para que luego, al volver, analicemos el endurecimiento de algunas disposiciones presidenciales y cómo esto podría afectar la economía o la continuidad de esta cuarentena que estamos viviendo en Guatemala. Quédese con nosotros que acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.